hace unos días el cómputo final de votos de la elección de ayuntamientos y diputaciones locales en Chiapas. El Partido Verde ganó la gran mayoría de las alcaldías en disputa, ya sea de forma solitaria o en coalición con el Partido Nueva Alianza o con el PRI. También, bueno, pues con el PRI, con el PANAL también ganó la mayoría de los escaños en el Congreso local. Y el Verde y sus aliados no solo ganaron mucho, sino que lo hicieron por márgenes aplastantes y poco comunes ya en las elecciones en México. Para muchos estos resultados son reflejo de un clientelismo, asistencialismo e incluso corrupción que ha caracterizado a este estado durante décadas y que no parece haber desaparecido a pesar de que ha habido alternancia en la gubernatura y muchas presidencias municipales. Y para analizar este tema habíamos organizado un debate con el senador del PRD, Zoe Robledo, y un representante del Partido Verde. Desafortunadamente, hace poco tiempo nos avisaron que la persona del Verde no asistiría, así que vamos a analizar solo con el senador Robledo lo sucedido en Chiapas. Senador Zoe, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Muchas gracias, Leo, muchas gracias por la invitación. Pues me hubiera encantado que hubiera sido un debate, sobre todo que... No, te tuvieron miedo, man. No, mira, hay un senador del Partido Verde de Chiapas, Luis Armando Melgar. Hubiera sido muy bueno discutir y contrastar nuestras opiniones. A fin de cuentas también de eso es la democracia. Nuestro amigo Melgar, que aparte es el director del Canal 40, viene aquí a Foro TV porque es la competencia. O bueno, eso dicen ellos, la verdad. O bueno, algún otro. Pero bueno, me ha encantado el debate, pero te agradezco mucho el espacio para analizar esto. No, encantado. A ver, ya se anunciaba, ¿no?, que estas iban a ser unas elecciones donde iba a arrasar el Partido Verde, porque en las de junio de diputados federales también arrasó el Partido Verde. Así es, de hecho, la gran mayoría de los votos del Partido Verde de la pasada elección se los llevó en Chiapas. Sí, 1 de cada 4 votos a nivel nacional del Partido Verde vienen de Chiapas. Es decir, así como en 1988 el PRI tuvo 98.9% de los votos en Chiapas, hoy el Verde tuvo cerca de más del 70% de los votos, es decir, es el granero verde de mi estado. Y eso pues es lamentable porque hay una condición. Empieza a desaparecer la competitividad, la competencia y la pluralidad política. Y eso yo he insistido en un tema. Creo que no es normal. Y no debería de ser normal aunque sea Chiapas. Porque uno puede pensar, bueno, es que en un estado tan lejano, tan pobre, tan rico en otras cosas, pero con tantas carencias, se ha llegado a pensar que es normal que haya violencia, que haya acarreo, y eso no es normal. No. Yo creo que no debe de ser normal y debería de alarmarnos como si esto estuviera pasando aquí en las lomas de Chapultepec o en cualquier otro lugar. Y déjame darte algunos datos de por qué yo digo que la elección de Chiapas simplemente no fue normal. Primero, tú lo acabas de mencionar, se celebró en una fecha distinta al resto de las elecciones. Sí, ¿por qué no la pasaron? Bueno, había un transitorio, el tercero de la reforma política, que obligaba a todos los estados con elecciones locales en el mismo año de la elección federal a que le hicieran en la misma fecha. 17 estados así lo hicieron. Sí, ¿no? Se compactaron. Se compactaron, porque incluso el INE pues tenía ya unos niveles de participación mucho más amplios. Claro. Chiapas mantuvo la fecha separada. ¿Contra el transitorio? Digamos. Contra el transitorio. Esto devino en una controversia constitucional y la Suprema Corte hizo una resolución, una sentencia que es verdaderamente absurda. Dice, es inconstitucional que hayan separado la elección, pero ya déjenla porque ya empezó el proceso. Es un poco decir, oiga, no vaya usted a matar a esta persona, pero... Si la mata no importa porque ya compró el cajón. Entonces, me parece que ahí hay una cosa... ¿De verdad esa fue la...? Esa fue la respuesta de la Suprema Corte de Justicia. Primera anormalidad. ¿De la Suprema Corte o del Tribunal Electoral? De la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Una controversia interpuesta por el PRD. Mira. Diciendo, la reforma política que aprobamos los diputados y los senadores planteaba la homologación de fechas y ustedes la están separando. Bueno, y se supone que la Constitución Federal está por encima de cualquier ley. Por supuesto, y el Congreso de Chiapas, pues eso no le importó, separaron la fecha y la Corte se los permitió. Entonces, primero, es un tema de ilegalidad, solapado, vamos a decir, por la Suprema Corte. Solapado por la Suprema Corte. Segundo, un tema que identificó el INE. Fíjate, en la elección de junio, en la elección federal, el 30% de los observadores electorales de todo el país estaban en Chiapas. Entonces uno dice, bueno, la elección del 94 fue una elección muy observada a nivel internacional, etcétera. Pero cuando empiezan a observar, resulta
que había toda una operación del Partido Verde para disfrazar de observadores electorales, que como tú lo sabes, les dan una suerte de gafete que les permite estar todo el tiempo en la jornada, tener acceso y demás, y eran operadores del Partido Verde disfrazados de observadores electorales para que pudieran estar ahí. Bueno, 100, el INE les revocó su nombramiento y eso se reprodujo en la elección local. Curiosamente se llamaban una cosa así como Fuerza Ciudadana Comprometida, FCC, que eran las siglas del candidato del Verde a presidente municipal de Tuxtla, Fernando Castellanos Calimayor. Luego, otro dato que es verdaderamente revelador, y todos estos son datos comprobables 100%. En el municipio de Suchiate, que está en la frontera con Guatemala, empezó a ocurrir una cosa rarísima. El padrón electoral creció al doble que el resto del país. De la elección del 2012 a la elección del 2015, el incremento del padrón en todo el país fue en promedio de 4.5%. Sí, lo normal, el crecimiento de la población. Ahí fue el doble. ¿Qué es lo que ocurrió? Resulta que empezaron a darles actas de nacimiento y luego credenciales para votar a guatemaltecos. A hermanos guatemaltecos que se cruzan el río de manera permanente, eso es muy común. Eso es muy común. Es muy común, pero los empezaron a empadronar, los empezaron a meter incluso en programas sociales. El presidente... Pero déjame preguntarte eso, ¿esto es de manera legal o ilegal? No, totalmente ilegal, porque son ciudadanos de Guatemala. Pero porque los guatemaltecos a lo mejor dijeron, pues ahora me hago mexicano y ya no. Les daban actas de nacimiento apócrifas por una razón. El director del registro civil de Suchiate es el esposo de la candidata del Verde en Suchiate. Está en la cárcel, ¿eh? Ese señor acabó en la cárcel por esta emisión. Es un crimen federal estar emitiendo actas de nacimiento, pero de cualquier manera así lo hicieron. E incluso en la elección local, en una casilla se tuvo que suspender la elección porque todos los electores de esa casilla eran ciudadanos de Guatemala. Y déjame darte dos datos adicionales. El Tribunal Federal Electoral sancionó 4 días antes de que, perdón, una semana antes de que acabara la campaña, hizo una sanción histórica. Fue incluso de la ponencia de la magistrada Alanís. Y lo digo porque de verdad fue histórico porque ninguno de los partidos, incluso el PRD, y lo digo con mucha pena, salvo Morena, habían cumplido la cuota de paridad de género en sus candidaturas. Sí, claro. Ninguno. Entonces, esto, el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana, que es el OPLE, el Instituto, local electoral, lo acordó con los partidos y dijo, bueno, si todos lo van a hacer, no importa, nada más, ahora sí que no se impugnen entre ustedes y yo lo voy a permitir con un acuerdo. El tribunal al ver esto sanciona y dice, no, ese acuerdo es inválido y caen todas las candidaturas de todos los partidos durante 4 días. O sea, todos los registros se retiraron, se acabó la campaña durante 4 días para que ya las boletas estaban impresas. Ya las boletas impresas, y entonces eso les dio, para que diera tiempo a los partidos a cumplir el principio de paridad. Sí. Finalmente se cumplió, pero en una paridad, pues que no es la que nosotros aprobamos. Una paridad en donde las mujeres tuvieron 48 horas para hacer campaña. No aparecieron en las boletas, y en muchos casos fueron sustituidas, los candidatos hombres fueron sustituidos por la esposa, la hermana, la hija, etcétera, etcétera. Entonces, una paridad ahí rara. A eso, ¿cuál fue la respuesta del INE? Algo también verdaderamente que va a ser un precedente. El INE inició en este momento un proceso para la remoción de los consejeros locales en Chiapas, de los consejeros del Instituto Electoral Local. Acuérdate que el INE ahora tiene jurisdicción sobre eso, para nombrarlos y también para removerlos. Yo espero que el INE realmente los quite. Sin embargo, ya hay un daño hecho, que son los que contaron los votos, los que emitieron las constancias de mayoría y finalmente la autoridad que avaló. Son una autoridad bastante chafita, vamos a ponerlo. Muy chafa. Incluso ayer o antier estuvieron ellos compareciendo ante el INE y sobre esto dijeron fueron los partidos. Y nosotros lo aceptamos por criterios que daremos a conocer. Una cosa verdaderamente pues ellos absurda. Son la autoridad, pues es como si el árbitro dice, pues fueron los jugadores. Exacto. No, así es. El árbitro está para cumplir el reglamento. Árbitro cuestionado, fecha distinta, una serie de cosas que... Ahora, ¿cómo le hace el Verde para arrasar, para tener casillas zapatos? Bueno, primero, acomodando todo esto anterior. Sí. Y segundo, yo sí te diría, hubo una elección muy particular porque hubo presencia constante y documentada por la FEPADE de
uso de programas públicos, de funcionarios que fueron amenazados para operar a favor del Verde o de alguna de sus coaliciones, porque también, ya lo mencionabas tú al inicio, ganaron 106 de 122 alcaldías, en 2 no hubo elección porque no se pudo hacer. Y de esas 106 se ganaron y se está simulando una pluralidad, porque en unas gana el Verde solo, en otras gana el PRI solo, en otras gana PRI Verde, y hay otros dos partidos satélite locales. Que formó el gobernador Velasco. Bueno, ¿no? hay uno que viene de antes, que ahora se llama, curiosamente, Chiapas Unido, cuando el eslogan de comunicación social del gobierno del estado es unir a Chiapas, o Chiapas nos une, perdón. Y el otro es mover a Chiapas, como mover a México. Esos dos, más, de verdad lo digo con sorpresa, más el PRI, que es ahora un nuevo partido satélite del Verde, por lo menos en Chiapas. En Chiapas, sí. Pues ganan en alguna de las combinaciones, en una pluralidad, pues que simplemente a mí me parece que es una total simulación. Pero tomando en cuenta, digamos, el Verde y sus partidos satélites, 106 de 122. 106 de 122 y cerca del 80% Ahora, de la Cámara de Diputados. Fatal. Al PRD le fue muy mal. ¿Qué ganaron, 2 o 3? No, ganó el PRD 8 presidencias municipales. Pero, incluso una... Pero el PRD llegó a gobernar. Llegó a gobernar en Chiapas, sí, vaya. A ver, el PRD local, y lo digo abiertamente, el PRD local de alguna manera está funcionando como acompañamiento también de esta estructura, sí, sin duda. O sea, es el viejo sistema político. Pues un sistema político que yo creo que no merecen los chiapanecos. Ahora, hay una lucecita de esperanza en el movimiento postelectoral de Tuxtla, un movimiento también muy particular y muy extraño. A ver, platícanos del caso de Tuxtla, porque yo vi primero que había ganado el candidato en el PREP, creo, que por cierto el PREP también, fatal el PREP. El PREP, ¿no? En Tuxtla, terrible. Cuando iban en el 82% de actas, se suspendió. Iba ganando el candidato del PAN. En ese momento iban, me parece que sí iba como 200 votos arriba, todavía con varias actas. Pero luego vi que había ganado el PAN y luego hicieron un recuento y resulta que ganó el Verde. Así es. Pero creo que por muy poquitos votos, ¿no? O sea, ganaron en ese conteo con 700 votos. Bueno, pero no es nada. No es nada. En una elección, vaya, que estuvieron entre 55,000 y 55,000, vaya. Nada. ¿No? O sea, no es un margen, muy grande. Pero si uno le suma todas estas cuestiones irregulares, bueno, hubo un caso en Tuxtla particular, una funcionaria pública, Verónica Rodríguez, directora del Instituto de Posgrados de la Secretaría de Educación del Estado, perdón, fue sorprendida por el propio comisionado de la AFEPADE con 100,000 pesos repartiéndolos el día de la elección. Dinero, lana. Lana directamente. Ahora, ¿qué es lo que está pasando en Tuxtla? Y esto es bien importante y te agradezco este espacio porque, pues bueno, si uno revisa la prensa chiapaneca, no está pasando absolutamente nada en Tuxtla. Yo estuve el viernes y Tú estuviste ahí y todo está normalito. Todo está normal. Mira, en Tuxtla está pasando un fenómeno verdaderamente sorprendente y hasta, déjame ponerlo así, admirable. Porque ciudadanos sin partido, otros son del PAN, otros también son del PRD, de Morena, de Movimiento Ciudadano, amas de casa, empresarios, están saliendo a la calle no en contra de alguien, sino a favor de la idea de que en Chiapas debe de haber una democracia igual que la de todos los demás. En este sentido, este movimiento ha agrupado y se presenta como una posibilidad de que una sociedad que, en particular la de Tuxtla, que rara vez sale a las calles o que manifiesta pocas veces su inconformidad por diferentes razones, hoy lo esté haciendo de una manera, pues honestamente valiente, comprometida, y que habla de que sí hay un sector de la democracia, de la población en Chiapas, que cree que la democracia pues se debe de ejercer, pero también se debe de defender cuando la ven en riesgo. Sí, porque, a ver, yo no dudo que a lo mejor el Verde le podría ir bien y que a lo mejor la gente está contenta con el gobernador, etcétera. Pero esto ya de épocas de carros completos y de partidos satélites. Sí, Casilla Zapato. Casilla Zapato, pues sí ya, eso sí ya suena a otra época, ¿no? Sin duda, y eso es lo que yo quería venir a debatir, pero hoy vengo a defender. Pues sí. Ahora sí que no como perredista, pero como un tuzleco, yo estuve en las dos manifestaciones, la de 24 de junio. ¿Ustedes tenían, por ejemplo, representantes en todas las casillas o no lo lograron? No en todas, en todos los municipios. En Tuxtla, ya con la alianza de partidos postelectoral que se dio en esto, estaba en el 97% de las casillas, que también es un argumento. Yo comentaba con algún representante del PRI, ahora resulta
que tener el 100% de los representantes es precondición para ganar. Entonces hay una suposición de trampa permanente, ¿no? Claro. Por decir, si no tuviste el 100% de tus representantes, no eres merecedor de un triunfo. Mira, yo sí creo que hoy la autoridad que dio la constancia de mayoría está cuestionada no por nosotros, por el INE. Sí. Dos, que debe de abrirse un espacio justamente para el diálogo democrático que nos lleve a un tránsito natural como está ocurriendo en todas las partes del país. Ningún estado tiene tan bajos niveles de competencia y de competitividad. Tú lo mencionabas, fíjate, sí. Solamente en toda la elección hubo 813 casillas de casi 6,000, 813 en donde la diferencia, o más bien, el porcentaje de votos hacia un solo partido fue de más del 90%. Sí. 3 de ellas son del PRD, sí. Y son en Pueblo Nuevo, y también yo las condenaría. Pueblo Nuevo, Chiapas. En Pueblo Nuevo, Chiapas. Pero de las 6,000 casillas en Chiapas, 800 que son casi zapato, me parece que es verdaderamente oprobioso. Dime, ¿cómo se hace la conexión, Zoe, entre este estudio que salió la semana pasada del Coneval, donde tu estado, Chiapas, sale como el estado con más cantidad de pobres en México, sí, de pobreza y de pobreza extrema, ¿no? Y un estado donde tienes estas casillas zapato, etcétera. Se sospecha que hay mucha compra de votos, se sospecha que hay mucho asistencialismo, clientelismo, etcétera. ¿Cómo ocurre? ¿Cómo se da? Platícanos, ¿cómo es ese fenómeno? ¿Sí compran el voto, amenazan, en fin? ¿Hay evidencia al respecto? Mira, hay muchas denuncias documentadas que plantean lo siguiente, que si tú revisas en dónde hay una participación mayor de la población, primero participación en elecciones, coincide con menor índice de desarrollo humano. Es decir, mientras más pobre es un municipio, tiene mayor participación. Y después, si lo conectas al siguiente, la segunda derivada, digamos, sería a mayor participación, mayor propensión de votar por un solo partido, conectado con menores índices de desarrollo humano. ¿Qué es lo que pasa? Se genera una suerte de simbiosis, partido, gobierno, etcétera, en la cual se crea una idea de que hay una línea que hay que respetar, y que la línea es el condicionamiento de programas sociales, la pertenencia a alguna estructura clientelar que va a reportar beneficios. No es, como se piensa muchas veces, el ciudadano irreflexivo que el día de la elección decide vender el voto, sino que es formar parte de un acuerdo que desafortunadamente se manifiesta en la elección. Es un tema hasta de software, digamos. Exacto, ¿no? O sea, pero además que se va generando de que pues a mí me dan, entonces... Exacto, me dan y entonces tengo que mantener esa línea. Lo que no entiende la gente es que el que le está dando es el gobierno, es el Estado mexicano. Sin duda. Es dinero de los contribuyentes, no es dinero del Verde o del PRI o del PRD. Exacto, fin, ¿no? Y además me dan y entonces me piden algo a cambio y eso representa marginalmente algo poco costoso porque puede ser solamente el voto, que es muy grave. Y segundo, no es solamente el día de la elección, sino quizá lo que se pone en riesgo es la permanencia en programas durante 1 año, 2 años o algo mucho más perdurable. Entonces, ante esquemas de pobreza tan lacerantes y tan lastimosos como los que hay en el Estado, sí creo que hay un aprovechamiento de esto que se refleja en lo electoral. Te pongo un ejemplo muy simple. Sí. ¿Dónde hay más participación y más competencia política? En Tuxtla. Tuxtla Gutiérrez es el municipio con mayor índice de desarrollo humano en Chiapas. Claro. Tampoco nada que presumir, tenemos 40% de la población. Y ahí hubo competencia en serio. Y ahí hubo competencia en serio. Fíjate, 40% de la población de Tuxtla vive en pobreza. Pero 60% no. Y ahí hubo competencia de manera mucho más, también menos participación, pero mucho mayor competencia. Y si uno va revisando en la lista hacia los municipios, ahí se va duplicando la participación. Pobres tienen más participación y más, digamos, porcentaje. Concentración de votos hacia un solo partido. Del Partido Verde. Y en ese caso el Partido Verde. Incluso en la federal, donde a pesar de que el Verde fue junto con el PRI, uno puede observar cómo los votos fueron para el Verde. El PRI tuvo una votación importante, sin duda, 350,000 votos, pero mayoritariamente fueron hacia el Verde. Entonces, sí es un esquema que por lo menos podemos hablar de una correlación. Tendríamos que comprobar si hay una causalidad. Pero sí hay muchos elementos documentados en investigaciones periodísticas de autoridades que reportan si se está comprando el voto y se está condicionando. Bueno,
Zoe, muchas gracias y vamos a dejar abierta la invitación de que si quiere venir un representante del Partido Verde a debatir contigo para tener la otra visión, ¿no? Siempre es positivo eso. Yo creo que el que nada debe, nada teme y ojalá los señores del Verde pues vengan y debatan. Yo me quedo callado y los dejo que ustedes dos discutan. No, sin duda. Y sobre todo porque habrá mucha historia todavía que contar, en particular en el caso de Tuxtla. Esa historia no se ha acabado y como dice el movimiento Tuxtla, no se rinde, ahí sigue. Aunque luego le sacaron también un video muy gacho también al candidato del PAN. ¿No? Mira, yo no soy su abogado, pero todo es una cosa que lo hemos hablado mucho tú y yo. En su 3 de 3 tiene declaradas esas aportaciones. Entonces, vaya, es un antecedente interesante. Pero también para eso habría que hablarlo. Gracias, Zoe. Muchas gracias, Leo. Gracias al senador Zoe Robledo. Hacemos una breve pausa y vamos a regresar a debatir con Juan Pardinas y Edna Jaime sobre la percepción y sanción social ante la corrupción en México. Quédese aquí en Foro TV, que continúa la hora de opinar.